Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo va tu día? Muy bien, contento como siempre acá de hablar del futuro. Más que del futuro, hablamos acá de la vanguardia que tiene olor a futuro y que le está dando forma al presente y le está dando forma a la sociedad, a la política, a la economía. Es verdad, ese es nuestro podcast. Exacto. ¿Por qué? Porque con Daniel estamos muy preocupados de que en vez de que todo esto sea una protopia y todo sea cada vez mejor, la verdad es que si no nos cuidamos, esto puede ser una distopia. Sí. Bueno, hoy día tenemos un capítulo que vamos a hablar de identidad digital, algo que de repente como que suena medio común, que la gente como que lo da por sentado, como que uno sin querer queriendo piensa que tenemos identidades digitales, y de hecho las tenemos, pero cuando vamos al fondo del asunto nos damos cuenta que es un tema mucho más peliagudo, mucho más técnico, incluso mucho más político. Sí, que muchas veces no se entiende bien y vamos a tratar de dilucidar cuáles son las implicancias y explicar esos detallitos que hacen toda la diferencia. Oye, no es menor que estamos hoy día en un nuevo setup, Pueden ver aquí. tomando cervecita. Sí, estamos probando este formato distinto, ojalá les guste. Ojalá, ¿qué pasa si es que vamos a un bar cualquiera en Londres y tenemos unos anfitriones geniales como los tenemos hoy día? Exactamente. Daniel, a ver, todo esto comenzó porque con Daniel empezamos a conversar sobre esta nueva criptomoneda que acaba de lanzar Sam Altman, el creador, no el creador, pero el presidente ejecutivo, ¿cierto?, de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, de ChatGPT. Y ese mismo fundador lanzó una nueva moneda, una criptomoneda, disculpen, que promete ser una especie como de identidad digital global. Sí, la noticia es súper interesante porque se crea un consorcio que se llama WorldCoin, cuyo objetivo es identificar a las personas. eh, Ellos dicen que es con dos objetivos principales. Primero, en la era del AI, uno de los problemas que va a haber, Tomás, es que los robots van a poder hacerse pasar por humanos. Por lo tanto, muchas de las funcionalidades, esto que ustedes hacen, el CAPTCHA y muchas cosas, cuando uno dice, yo no soy un robot, con inteligencias artificiales desarrolladas, ya la inteligencia va a poder hacer Bueno, todo de eso. hecho, uno lo ha visto en más de un meme, un video, mostrando un robot, más encima físico-mecánico, haciendo el clic. Entiendo que también lo podría hacer un robot en base a puro software. Exactamente. Y vemos cada vez sistemas cada vez más sofisticados, pero se sabe que va a llegar un momento en que estos sistemas van a poder superar todas estas pruebas. Tal como hoy día ChatGPT ya superó la prueba de Turing, que explicamos un par de capítulos atrás, hoy día también van a poder superar pruebas técnicas. Claro, para probar tu humanidad. Entonces lo que está proponiendo este consorcio es que los seres humanos nos identifiquemos, digamos, oye, yo soy esta persona, para lo cual vas a tener la idea es identificarte a través de tu iris. No quiero caer en el tecnicismo, pero es que quise hacer la precisión de que Daniel habló del iris, que es básicamente el iris dentro de tu ojo. En la parte de atrás, yo entendí que era el iris. No, es lo que digo, no sé específicamente, solamente que quise precisar de que estamos hablando del ojo humano, porque no todo el mundo sabe lo que es el iris. Ajá, ya, el iris es la parte que está alrededor de la pupila, que es la parte de colores. Y que esa parte, por decirlo así, puede ser como de una huella digital. Exactamente. Entonces, lo que están haciendo, lanzaron un sistema, un dispositivo que te lee el iris, y es bastante interesante porque se ve bastante distópico, no sé si tú lo viste, Sí. se llama el orbe, o the orb en inglés. Sí. Y es una cosa, pero así que... Me pasó lo mismo. De hecho, me pasó de que me metí, me quise registrar, me registré, hice todo como el sign-in, y cuando me dijo como ya, vaya a buscar dónde usted se va a registrar su retina, me pasó que dije, padre, no te conozco. No sé quién es esta empresa, que de alguna manera tengo que confiar tanto en ella para que tenga un registro de mi iris, como no lo tiene nadie más en el planeta, y no es menor. Y ahí es donde creo yo que debutamos como en el tema en serio de qué implica que una empresa, o el día de mañana un gobierno, o quien sea, tenga un registro que sea capaz de identificarte y por lo tanto dar fe de que tú eres tú. Sí, por eso, pero terminemos con la noticia. Entonces ellos están ofreciendo que cualquier ser humano puede ir, está en muchos países, está como en 90 países, en Chile, por ejemplo, está, en Argentina está, Pero no en Estados Unidos. pero no en Estados Unidos, efectivamente, muy interesante. Los gringos son muy complicados. Entonces ellos lo que te ofrecen es que si tú escaneas tu iris, ellos te regalan por el solo ese hecho, $60 en criptomonedas. Básicamente te están comprando el registro de tu iris. Sí, a ver, $60 en algunos países, por ejemplo, en países africanos pobres, es más que el ingreso medio mensual. En Kenia fue, no quiero decir un desastre, fue un hit. Sí, Es decir, habían colas de gente haciendo fila para poder registrar su iris y cobrar esos $60 en criptomonedas que ya ellos
descubrirán cómo se pueden O sea, transar. cuando tu salario mensual es menor que eso, por ir, poner tu ojo y que te regalen esa plata, Pues. claro. Ahora, efectivamente hay mucha gente que mira esto desde el lado distópico y yo, una vez más, si ustedes busquen la foto, lo vamos a dejar en la descripción acá abajo, pero, bueno, para podcast también abajo, esto para Spotify, estoy pensando en YouTube. Es una cosa bien tenebrosa, bien spooky, No creo que esté tenebrosa la palabra, pero en el fondo como que te da esa sensación de modernidad, de futuro, de que hoy día nos identificamos muchas veces con un carnet de identidad o con algún documento de identificación. Cuando le damos un nivel un poquito más sofisticado, usamos la huella dactilar. La huella dactilar hace 50 años atrás se marcaba con tinta en un documento, y hoy día ya hay un registro biométrico y la mayoría de los países hoy día lo tienen. Normalmente a usted le puede haber pasado de que si va y entra a un país como Inglaterra o como Estados Unidos, cuando pasa el pasaporte tiene, por decirlo así, una verificación digital, pero además usted tiene que hacer una verificación biométrica con su huella dactilar. Y hoy día estos mismos países, es decir, Inglaterra o Estados Unidos, también están teniendo un registro del iris para sus ciudadanos para tener como paso y verificaciones más expeditas. Pero en este caso, y aquí viene, por decirlo así, la polémica, es interesante de que quien se arroje la competencia de estar diciendo quién es quién, sea una empresa privada. Exactamente. Con una salvedad que Daniel me la hacía muy bien fuera de cámara, y es que estos tipos van a verificar de que tú eres un individuo diferente a otros. No van a verificar de que tú eres Juan o de que tú eres María. Exactamente, porque no lo cruzan con sí. Claro, porque ellos simplemente están diciendo, este iris es único e irrepetible, y el día de mañana, ¿para qué lo quieren ellos? Para poder generar una base de datos que permita cierta seguridad a la hora de hacer transacciones y poder decir, este individuo, que es el número de iris 342, la verdad es que no ha hecho otras transacciones o es el destinatario de tal contrato o etcétera, etcétera. Claro, pero no van a saber que el número 342 es Tomás Sánchez o Daniel San Martín, simplemente es 342 y por lo tanto no recibe el mismo, por ejemplo, estos $60 dos veces. De hecho, es más, lo que se defendía ante las críticas es WorldCoin, digo OpenAI. WorldCoin. Sí, no habíamos dicho el nombre, disculpen, WorldCoin se llama. Sí, partimos con ello. No dijimos nunca el nombre. El consorcio WorldCoin. ¿Ah, lo dijiste? Sí, partimos con eso. Tienes que estar más atento, Tomás. Ellos se defienden que algún día este sistema se va a utilizar para entregar el ingreso básico universal. Tema que hemos hablado varias veces, que es básicamente este concepto de cuando la inteligencia artificial empieza a dejar a grandes poblaciones sin trabajo, vamos a tener, los gobiernos o alguien va a tener que pagarle a las personas para que se mantengan. ¿Y cómo se hace el proceso de que alguien no cobre eso dos veces? Porque alguien, si a nivel global, yo podría cobrarlo en mi gobierno, después viajar a otro país. Es muy difícil cruzar las bases de datos. De hecho, ellos también argumentan, en África, por ejemplo, o en muchos países, el proceso de identificación es muy pobre todavía. Bueno, es que ahí, y aquí vamos, habiendo como presentado esta primera gran noticia y justificación para poner el tema arriba de la mesa, creo que vale la pena estructurar esta conversación en 2 o 3 partes. Primero, entendamos lo que significa o lo que implica identificar, que es algo que normalmente lo han hecho los gobiernos. Segundo, entendamos un poquito como el ecosistema hoy día de identificación, porque hoy día como que a nosotros nos parece natural, pero hoy día la verdad es que en tu cuenta de correo electrónico, en tus redes sociales, en tu banco, lo que sea, uno ya tiene una serie de credenciales digitales que de una u otra manera te están verificando, de una u otra manera te están identificando, sin entrar al tecnicismo de lo que significa cada palabra, pero uno ya habita en un mundo donde continuamente se está autenticando y hay, por decirlo así, otras instituciones que te dan de alta, y uno, la verdad es que hoy día tener bien resguardada tu clave de tu correo ese, que es el backup de todo el resto de tus cuentas, vale oro. Sí. Es impresionante. Sí, ahora en este caso hay una diferencia, un paso adelante, al menos desde el punto de vista tecnológico, de que esta verificación sea a través de biometría. Exacto. Porque básicamente para identificar a alguien en general lo que se usa es o algo que tú tienes, Digipass por ejemplo, algo que tú sabes, un password o algo que tú eres, claro, como la biometría. Pero acá el detalle es que normalmente la biometría, y esto es importante y no vamos a entrar en el detalle técnico, pero cuando por ejemplo tu celular te lee la cara, por lo tanto tu Face ID dice que tú eres tú, ese registro de que tú eres tú lo tiene solamente el celular. No viaja ese código con tu registro de tu cara, por decirlo así, a una parte central. Es decir, esa parte central, comillas, confía en el teléfono, de que el teléfono verificó de que tu cara es tu cara y por lo tanto te desbloquea el celular o bien te abre una aplicación. Claro, no es que Apple se quede con el registro de tu cara. Exacto, y ahí es donde está
de nuevo, un tema más de la arquitectura tecnológica que estamos utilizando y por lo tanto en la seguridad. Pero en este caso del iris, al parecer es diferente y es lo que ha generado toda la polémica, porque en el fondo sí va a haber un registro, entre comillas, centralizado, porque dicen que en el fondo va a estar descentralizado porque es blockchain, pero igual está centralizado en términos del gobierno de los datos. Es decir, hay una sola entidad, en este caso WorldCoin, que si bien tiene un mecanismo descentralizado para almacenar los datos, llámese blockchain, es una entidad centralizada que tiene la propiedad de los datos. No, y efectivamente, y hoy día ellos dicen que no lo están cruzando con tu identidad, digamos, física, pero el riesgo está latente, digamos. En cualquier momento cambia el CEO y ya tienen toda esa base de datos, la capacidad que vamos, porque la idea es que después con ese mismo IRI tú vas a hacer otras transacciones. Exacto. Entonces si efectivamente este sistema, imaginemos que esta criptomoneda le va bien. Le va bien. Y empiezan muchos pagos a hacer con esta criptomoneda. El día de mañana uno va a ir a hacer compras con esta criptomoneda, va a estar haciendo el leído del iris todo el tiempo y por lo tanto cruzar con tu identidad va a ser fácil. No, o la empresa en el fondo de alguna manera da el servicio al lado. Dice, mire, usted tiene que hacer una transacción de tales características, sea usted Facebook, o sea usted Google, o sea usted el banco local, y yo le doy el servicio de verificarle de que Juan es Juan. Claro. Entonces, ahí es donde quiero volver, y permítame que como que lleve la conversación de vuelta al origen. Vamos primero a qué significa identificar y después vamos a entender cómo hoy día nos estamos identificando en todos lados, porque a todo quien hoy día tiene, por ejemplo, un banco digital, le ha tocado identificarse con el banco de una manera que no necesariamente es a través de un canal oficial del gobierno. Sí. Entonces, vamos dos pasos atrás. Primero, hagamos una distinción que creo que es interesante para quienes no la conocen. Y es que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, un inglés o un gringo, no tiene un carnet de identidad, un documento de identidad. ¿Por qué? Porque bajo la tradición liberal anglosajona, el Estado no tiene por qué saber quién soy yo. Yo tengo que cumplir con el Estado en la medida que cumplo con pagar mis impuestos, con cumplir la ley. Pero un policía en la calle no tiene ningún derecho a identificarme a mí. Es al revés. El Estado trabaja para mí como ciudadano, yo no tengo por qué darle explicaciones de que estoy caminando por la calle y explicarle quién soy. ¿Cierto? Exactamente. Es muy diferente a la tradición, por decirlo así, centralista, francesa, latina, ¿bien? Que el Estado es central y comillas todopoderoso, sí, sabe quién es Leviatán usted, el Leviatán, exacto. Y ahí lo interesante es que normalmente las empresas en el mundo más latino siempre, no quiero decir resguardan, se apoyan en la verificación estatal de una u otra manera para decir efectivamente Daniel es Daniel. Es decir, el banco, cuando Daniel llega a decirle, hola, soy Daniel, quiero abrir una cuenta del banco, lo primero que le pide es el documento oficial del gobierno y de alguna manera se ampara en el documento del gobierno para verificar de que Daniel es Daniel. Claro. Que es diferente a lo que pasa acá en Inglaterra. Acá en Inglaterra, para verificar que Daniel es Daniel, no pueden hacer eso. Ahora es interesante que cuando uno quiere cruzar frontera, ya ahí sí que hay acuerdo global, el pasaporte, por ejemplo, ni un Estado cuestiona el hecho de exigir pasaporte. Pero alguien que nunca ha viajado no necesita pasaporte. Exacto. Claro. Y por lo tanto, un banco acá en Inglaterra, cuando quiere verificar de que tú eres tú, simplemente tiene un registro tuyo, sabe que tú eres Daniel, que tú vives en tal lugar, de que tú naciste en tal fecha, y en base a eso, por decirlo así, tiene puntos de datos que terminan de conformar una identidad. Y en el caso, cuando uno abre una cuenta en cualquiera de los bancos digitales, es lo mismo. Es un escáner facial, son empresas, múltiples empresas que se dedican a decir, mire, yo tengo mi base de datos de identificación en lo más completa posible y puedo dar fe de que Daniel es diferente a Juan y que Juan es diferente a María. ¿Bien? Claro. Entonces, eso nos lleva a los métodos. Claro, eso nos lleva a los métodos, pero también a constatar de que no está zanjado el tema de quién tiene que ser el garante de tu identidad. Yo creo que esa es la discusión de fondo que está acá, porque en el fondo, para los latinos, incluyendo Italia, Francia, ¿cierto? Es como medio lógico, como que uno ni siquiera se lo cuestiona de que el garante de tu identidad es el gobierno. Pero cuando uno se mete en el mundo anglosajón, que a todo esto es quien lleva la delantera en todo el desarrollo digital, el garante de la identidad puede ser cualquiera. Y normalmente la tendencia o la conversación es que van a terminar siendo los bancos. ¿Por qué? Porque son los bancos los que tienen mucho más que perder o que ganar cuando tienen mal hecha su identificación. No. Y históricamente, claro, las transacciones financieras son fundamentales. Históricamente los primeros registros se hacían por temas de impuestos. O sea, claro. La gente, de hecho, estábamos leyendo un poco la historia de la identificación y lo primero que se tiene registro de documentos en el Imperio Islámico por temas de impuestos. Básicamente tú cuando ya pagaste tu impuesto te pasaban un papelito, un pasaporte, una especie que decía Daniel San Martín ya pagó sus impuestos.
Y de ahí se empieza a generar, y para los gobiernos es útil identificar a las personas para saber quiénes pagan y quiénes no. Y ahora las instituciones financieras lo mismo. Cómo yo registro que tal persona se le pagó o no. Y vamos al desde entonces. Y es una conversación que estábamos teniendo fuera de cámara con Daniel. Uno dice, usted es tal, y tiene una foto y tiene otros datos personales porque en el fondo me ayudan a identificar. Pero por ejemplo, en el caso del sexo, que hoy día en el fondo lo que uno quería saber es que Daniel tiene, comillas, nombre de hombre en un mundo más convencional de hace 50 años atrás, donde por decirlo así, los nombres eran más convencionales. Tiene una foto que también lo identifica como hombre, entonces uno hacía un cruce de datos con el sexo que también estaba explicitado en el documento de identidad. Pero hoy en día, cuando por ejemplo cambiamos de hablar de sexo y empezamos a hablar de género, es absolutamente irrelevante cuál es tu preferencia sexual o cuáles son tus gustos de cualquier tipo para poder identificarte. No me sirve. Incluso uno podría hablar de que la foto ya es poco confiable. Y por eso es que en el fondo en un mundo, insisto, mucho más complejo, menos tradicional, uno necesita de elementos biométricos. Por eso empezamos a anclar la huella digital en un registro digital, empezamos a hablar de un escáner facial como hacen hoy día los teléfonos, o empezamos a hablar de un escáner de iris como hace The Orb con The WorldCoin. Sí. Y esto se pone medio distópico porque todos se acuerdan de haber visto Minority Report, donde básicamente uno entraba a cualquier edificio, te escaneaban los iris y sabíamos dónde estábamos todos. Y para ponerlo en contexto, esa es parte, comillas, como de ese miedo medio anglosajón del decir que existe un gran hermano que sea un estado que tenga tanta información de uno que puede algún día hacer eso. No, y bueno, el otro tema que relacionado con eso y que nos va a llevar al futuro de la identidad, estaba investigando, leyendo, y biometría, no sé si sabías esto, no es solamente identificación de tu forma de cuerpo, sino que también de tu comportamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay métodos que son biométricos, que es como, por ejemplo, cómo tú mueves el mouse, ¿Ya? cómo caminas. El cómo caminas sí lo había... Sí, como tu voz, por ejemplo, la manera en que hacen las inflexiones de la voz. Entonces, reconocer tipos de comportamiento muy específicos. Y aunque técnicamente no es biometría en su definición más precisa, ahora lo que está empezando a aparecer es chip subcutáneo, que en rigor no es biometría porque no es tu forma de tu cuerpo, pero sí está asociado o vas a poder identificarte simplemente por estar porque tu cuerpo está en un lugar. Yo había leído, de hecho, que por ejemplo, en todo el tema, por ejemplo, de los Apple Watch o los devices que son wearables, disculpen el anglicismo, es que justamente te permiten tener como traquear el sello de tu latido, que también genera un cierto registro, o por ejemplo, cuando uno tiene un electrocardiograma, hay un registro, hay una frecuencia de tu corazón que es única. Sí, creo que hicimos un buen análisis, como que redondeamos el tema, entendemos de que está todo esto, y solamente permítanme recalcar, hoy día todos tenemos un montón de identidades digitales y un montón de verificaciones, pero están como disgregadas por un universo de mi red social, mi banco, mi aplicación de cual cosa, como que todos intentan confiar y todos intentan generar un mecanismo confiable. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando el día de mañana WorldCoin empieza a prevalecer o cuando, por decirlo así, un gobierno de manera centralizada es capaz de tener esta data muy bien hecha o no? Son un montón de empresas sueltas. Sí, esto se relaciona, a mi juicio, con lo que hemos hablado en otros capítulos de la corporocracia, de cuando ciertas empresas comienzan a adquirir tanto poder que de facto son más poderosas y cumplen las funciones de los estados. Entonces uno podría pensar de que una empresa como de hecho ya tiene 2 millones de personas que tienen, o sea, es un porcentaje, 2 millones. Es un porcentaje de la población no despreciable, está aumentando todos los días a una velocidad locura. Esto fue lanzado hace un mes. O sea, de 8 billions de seres humanos, 2 millones Entonces uno, en poco tiempo más, uno podría ya empezar a pensar, tal vez no que China o que los estados más grandes, pero estos personajes, esta empresa privada va a tener más personas identificadas que muchos de los estados nacionales que hay en la Tierra. Es que yo creo que ahí, lamentablemente, disculpa que interrumpa, Daniel, pero es cuando como que tiene que entrar la ley y hacer la pega en términos... ¿Pero cuál ley? ¿Qué ley? Es que ese es el problema, que cuando tienes organizaciones que son más poderosas que estados fragmentados... No, tiene que ser absolutamente separado. Y en el fondo lo que va a pasar es que si tú estás en Chile o tú estás en Ecuador o tú estás en México, el Estado de Ecuador le va a decir a Don Google, si usted quiere usar este mecanismo, yo tengo que exigirle ciertos mecanismos, a su vez, que garanticen la seguridad de la información, la privacidad de la información. Estoy de acuerdo, pero eso va a ocurrir en algunos estados, pero en muchos estados, en estados menos fuertes, eso no va a ocurrir y por lo tanto estas corporaciones van a tener de facto
la identidad y van a empezar a regular las transacciones de individuos. Y por lo tanto, este argumento de que estamos pasando a un mundo con un orden mundial que en cierta capa es un orden digital, Qué brutal. se intensifica el argumento. Es que aquí lo interesante es cuando pasamos al mundo, lo voy a mencionar para volver a identidad, pero un poco el argumento que hacía Yuval Harari, ¿cierto? Y que dice, básicamente, te van a poder manipular como nunca antes. Porque en el fondo, con querer o sin querer, es que yo tengo tantos data points tuyos, y estoy realmente, quiero decir consciente, pero tengo cierta certeza de que tú eres tú, te puedo traquear por tantos lados, pero bueno, te puedo manipular. Te puedo manipular inconscientemente, porque la verdad es que te muestro ciertos colores en tales lugares, te muestro tales números en tales lugares, y de nuevo te puedo manipular. Y esto, una vez más, está vinculado, ya las grandes tecnológicas ya lo hacen en tu comportamiento digital. Pero ahora si son capaces de saber mi cuerpo, dónde está y qué es lo que está haciendo, esa manipulación, ese traqueo, ese ir y venir de información, ya empieza a ser completo y global. Ahí es donde yo creo, y si me puedo poner durante un segundo activista, yo soy un fanático del futuro, por algo hacemos este podcast, ¿cierto? Creemos que lo mejor está por venir, es decir, la infinidad, por decirlo así, de conocimiento que se puede crear gracias a esto, es decir, este mismo registro, uno a uno, bien utilizado, puede ser una fuente de prosperidad brutal, ¿cierto? Sí, no, pero va a ser el punto. Pero si está mal utilizado, de nuevo terminamos todos manipulados. Y pronto, si puedo ser activista durante un segundo, es decir, acá es cuando tenemos que poner de que el tema se ponga arriba de la mesa en los gobiernos, en los políticos, para que realmente resguarden nuestra privacidad. Porque si no, estamos en problemas. Y que de alguna manera haya enforcement de aquello. Sí, lo que pasa es que ahí una vez más estás poniendo confianza, que no estoy diciendo que estás equivocado, pero me generan las dudas de que todos los estados van a poder hacer ese trabajo. Tienen la fuerza, estoy de acuerdo, tienen las leyes. Que tendrán que hacerlo. O sea, tal como los estados en el siglo XIX tenían que tener la fuerza de las armas para poder controlar el desorden en sus calles, los estados en el siglo XXI tienen que tener capacidad digital y tecnológica para poder hacer enforcement de que las grandes tecnológicas o las pequeñas startups no están violando la privacidad de las personas, no están manipulando a las personas de manera solapada o lo que fuese. Y efectivamente, y yendo en esa misma línea de argumento, acá hay una tremenda oportunidad. O sea, estaba leyendo, hay alrededor de 1.5 billones de personas que no están claramente identificadas en diferentes países. Y toda la gente que no tiene voy a decir el nombre de Chile, un root, un número identificatorio claro, o sea, una gran parte de la población no tiene identidad, y eso significa que no pueden tener cuentas corrientes, no pueden hacer transacciones, y por lo tanto, si somos capaces como humanidad de tener un sistema efectivo para identificar personas, es algo muy positivo en principio. El problema es cómo como humanidad nos ponemos de acuerdo para que no sea un grupo de élite en California, digamos, quienes se ven beneficiados por este proceso de identificación. Es que lo que pasa es que Daniel tiene normalmente el bias, ¿cierto? De que terminamos siempre como en el gran gobierno global y en el orden global. Yo sigo pensando que es la única solución. Está bien, pero imagínate durante un segundo que estoy de acuerdo en tu tesis, estoy en desacuerdo en qué va a pasar. Es decir, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, somos incapaces de ponernos de acuerdo en la ONU, en Latinoamérica no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en un pacto de libre comercio. O sea, ok, creo que no va a pasar. Entonces, dado que creo que no va a pasar, creo que es mejor, pronto digo, los próximos 100 años, para todos los auditores de este podcast, a menos que ustedes estén planeando en vivir más de 100 años. Pero con lo que mostramos de tecnologías anti-aging, podría ser. Claro, usted tiene que ser millonario primero y después poder comprar las píldoras para vivir 200 años. Y escuchar estos capítulos 100 años después. Exacto. Para ver si... para hacer el fact-checking de lo que dijimos. Bueno, dicho eso, es que creo que en el fondo tenemos que trabajar o especular bajo las premisas de que no tenemos alineación ni consenso entre los países. Entonces ahí es cuando creo que, de nuevo, dado que no quiero que alguien me manipule porque sabe dónde está justamente mi cuerpo, es decir, tiene información biométrica de cómo yo camino, por lo tanto puede ver ciertas cámaras de seguridad y poder entender de que, Daniel viene caminando ahí, voy a aprovechar de mostrarle un color rojo, porque de esa manera, comillas, lo caliento, lo preparo para... ¿Qué es lo que quieres decir, No, Tomás? escucha, digo en el fondo como hacer el warm-up de un aviso publicitario que te voy a mostrar 3 días después. Pero si llevo 3 días mostrándote solapadamente rojo con azul, rojo con azul, rojo con azul, y después el 4.º día te muestro una publicidad que va rojo con azul en el minuto correcto, tal vez ya entendí de que esa es la ingeniería social que necesito para que tú quieras terminar comprando un producto. Y ahí creo que efectivamente deja de ser publicidad, entendiendo la publicidad como un tercero que me presenta una oportunidad y yo decido conscientemente
si es que quiero comprarlo o no, a que sea manipulación, porque de alguna manera manipularon mi subconsciente para que me terminara gustando algo. Que es lo que ya pasa en el mundo digital, solo que ahora va a ser el 100% de tu experiencia vital como ser humano. Claro, tú decís, ¿qué pasa? Porque en el fondo me O sea, bombardean Facebook ya te tanto pone con... el algoritmo exacto que tú necesitas para Exacto. que tú cliques más, para ponerte el comercial. Exacto. Ese feedback de comportamiento, estímulo, ahora va a estar en el 100% de tu experiencia como ser humano, lo cual es como a las Harari, es un control absoluto de un pequeño grupo de poder de todo el resto de la población. Oye, y es muy grave. Para ir cerrando, Daniel, ¿qué se nos puede estar quedando? ¿Qué idea encuentras que deberíamos redondear, que debería quedar claro? Porque creo que fuimos claros en explicar cuál es como el paradigma tecnológico al que nos estamos enfrentando. Explicamos de alguna manera clara, sin tal vez el rigor de qué es identificar a una persona y por qué es relevante, y bueno, cuáles son las consecuencias sociales. No, yo quiero decir dos cosas, Tomás. Uno, invitarlos a comentar cómo ven ustedes que efectivamente esta distopía es una tremenda oportunidad. Segundo, ¿se harían el escáner de iris ustedes por $60? ¿Tú te lo harías, Tomás? No. Yo tampoco, pero todos tenemos un precio. Y como idea... Por 62. Claro, en 62, ahí sí. No, yo creo que en este tipo, una vez más, y es como el gran espíritu de este podcast, hay que entender que todas estas tecnologías abren grandes oportunidades. Yo a veces siento que hay una resistencia como inmediata en algunas partes, si no, hay que eliminar todo esto y todo. Acá lo que está haciendo WorldCoin, el consorcio, es algo que en principio puede ser tremendamente positivo. Ponerle una identidad a este 1.5 billón de personas y ser capaces de entregarle un ingreso básico universal algún día es un game changer, es un tremendo aporte. Ahora, también, y para que eso sea efectivamente algo positivo, tenemos que como sociedad ponernos de acuerdo y ver cómo establecemos las reglas del juego para que no haya un pequeño grupo aprovechándose. Y eso es. Tenemos que, de alguna manera, insisto, diseñar la regulación que permita de que se mantenga nuestra privacidad y de alguna manera no se manipule. Un poco, había una moción parlamentaria en Chile que justamente buscaba empezar a regular el uso y la privacidad del cerebro humano. Es decir, entendiendo, no, pero en serio, presentada por el senador Girardi. Justamente pensando en Neuralink, lo que hemos hablado, la startup de Elon Musk, que está en el fondo desarrollando chips cerebrales, y no es el único, ¿cierto? Es decir, bueno, el día de mañana cuando yo tengo un chip cerebral y quiera estar seguro de que este chip me está solamente ayudando a aprender más rápido y no está de alguna manera rescatando y guardando mi memoria o mis recuerdos, pero es verdad. Tremendo tema, de hecho creo que deberíamos hacer un capítulo de eso. No, y uno tiene que regularlo porque esto es una anécdota, pero el primer crimen digital, es decir, cuando alguien robó dinero en Chile a través de un hackeo, no pudo ser procesado por la ley porque la ley no existía. No estaba penado por la ley hacer un fraude digital. Por eso que es tan importante tener este pensamiento de futuro, para ver no solo cómo son las cosas hoy, sino que cómo van a ser pronto y empezar a pensar y reflexionar hoy. Exacto. Bueno, queridos, como siempre, un placer tener esta instancia de conversación. Daniel, muchas gracias por todos los datos. Ojalá haya salido bien, cambiamos el setup, estamos ahora con una cervecita en un lugar acá en Londres. Con la callecita, si hubo mucho ruido nos cuentan. Y bueno, eso, nos estamos escuchando, que estén muy bien. Y como siempre, como dice Daniel, los estamos sobre todo escuchando por su feedback, lo que les parece, lo que no les parece. Sí, comentarios se agradecen, críticas, despiadadas, lo que sea. También. Sugerencias. Un abrazo, todo. que estén muy bien. Hasta la próxima semana.